Heredó un gigantesco árbol hueco de secuoya de un pariente que nunca supo que existía. Y todo el mundo en la ciudad se rió, calificándolo como la peor herencia de la historia de California. Pero cuando Maya Carter finalmente entró en ese antiguo tronco y descubrió lo que se escondía bajo sus raíces, desveló un secreto valorado en $240 millones en oro. Una fortuna que podría salvarle la vida o acabar con ella. Antes de explorar lo que sucede a continuación, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. Las luces fluorescentes del restaurante abierto las 24 horas zumbaban como avispas enfurecidas sobre la cabeza de Maya Carter mientras rellenaba las tazas de café por tercera vez en esa hora. Eran las 2:15 de la madrugada y sus pies le dolían dentro de sus gastadas zapatillas. Llevaba 6 horas seguidas de pie desde que había empezado su turno a las 8 Onilom y aún le quedaban 3 más antes de poder desplomarse en su coche para echar una siesta de 20 minutos antes de cruzar la ciudad a toda velocidad para ir a su trabajo matutino en la ferretería. Maya tenía 32 años, pero últimamente el espejo le mostraba a alguien mucho mayor. Las ojeras se habían instalado de forma permanente bajo sus ojos marrones, y su sonrisa, antes tan vivaz, se había convertido en algo que tenía que recordar conscientemente para poder esbozarla. Su cabello oscuro, recogido en una coleta que había visto días mejores, enmarcaba un rostro que soportaba el peso de 1000 preocupaciones. En la mesa del fondo, su hija de 9 años, Lily, estaba sentada encorvada sobre sus deberes, con la mochila a modo de almohada, luchando por mantener los ojos abiertos. El corazón de Maya se encogía cada vez que la miraba. Ningún niño debería pasar las noches en una cafetería mientras su madre servía tortitas a camioneros e insomnes, pero la guardería era cara, las niñeras eran caras, todo era caro, y el sueldo de Maya por sus 2 trabajos apenas cubría el alquiler de su apartamento y les permitía comer. ¿Más café, cariño?, le preguntó a un cliente habitual, forzando una alegría en su voz que no sentía. El hombre asintió sin levantar la vista de su teléfono. Maya sirvió, sonrió y siguió adelante. Esa era su vida ahora. Lo había sido desde que el padre de Lily se marchó hacía 4 años, dejando nada más que promesas vacías y tarjetas de crédito al límite. Había pasado esos 4 años luchando por recuperarse de la ruina financiera, trabajando hasta la extenuación, sacrificando el sueño, la cordura y cualquier atisbo de vida social. Pero apenas conseguía salir adelante. Un turno perdido, un gasto inesperado, una enfermedad, y toda la frágil estructura se derrumbaría. Vivía al borde del precipicio todos los días, y el miedo nunca abandonaba su pecho. «Mamá», llamó Lily en voz baja desde la mesa. «¿Podemos irnos a casa pronto?» Maya miró el reloj. «Otras 2 horas y 45 minutos. Pronto, cariño», mintió con delicadeza. «Termina tus problemas de matemáticas». «Vale. Lo estás haciendo muy bien». Lily asintió, se frotó los ojos y se inclinó de nuevo sobre su hoja de ejercicios. Maya sintió la familiar punzada de culpa, aguda y persistente. ¿Qué clase de madre era? Arrastrando a su hija a través de estas noches interminables. Pero, ¿qué otra opción tenía? Su madre había fallecido hacía 3 años y no tenía más familia, ni sistema de apoyo, ni red de seguridad. Solo eran ellas 2 contra el mundo. La campana de la puerta del restaurante sonó y Maya se giró con la cafetera en la mano. Pero en lugar de otro cliente nocturno, entró una mujer con un traje impecable que desentonaba entre los camioneros y los trabajadores del turno de noche. Llevaba un maletín de cuero y miró con determinación alrededor del restaurante hasta que sus ojos se posaron en Maya. «¿Maya Carter?», preguntó la mujer, acercándose a la barra. A Maya se le hizo un nudo en el estómago. Las personas con aspecto oficial nunca traían buenas noticias. «Sí», dijo con cautela, dejando la cafetera sobre la barra. «¿Puedo ayudarla?» La mujer le tendió una tarjeta de visita. «Me llamo Patricia Holey. Soy abogada en Morrison & Associates, en San Francisco. Llevo varias semanas intentando localizarla. Parece que su teléfono está desconectado». Maya se sonrojó. El mes anterior había dejado caducar la factura de su teléfono móvil, dando prioridad al pago del alquiler. «Lo siento, he tenido algunos problemas. ¿De qué se trata?» Patricia miró alrededor del restaurante y luego volvió a mirar a Maya. «¿Hay algún lugar privado donde podamos hablar?»
Se trata de una herencia. La palabra herencia pareció resonar en el espacio iluminado por luces fluorescentes. La mente de Maya barajó rápidamente las posibilidades. No le quedaba familia. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años, su madre hacía 3 años, y ella era hija única. No había nadie de quien heredar. Creo que se equivoca de persona, dijo Maya. No tengo parientes. En realidad, dijo Patricia, abriendo su maletín y sacando una carpeta. Sí los tienes, o mejor dicho, los tenías. Un hombre llamado E.M.T.T. Blackwood falleció hace 6 meses en el condado de Redwood. Según nuestra investigación, era tu tío abuelo, el hermano de tu abuela. Maya la miró fijamente. Nunca he oído hablar de nadie llamado Emmett Blackwood. No es raro en este caso, dijo Patricia. E.M.T.T. era una persona bastante solitaria. Vivió solo en una propiedad en el norte de California durante más de 50 años. No tenía hijos ni cónyuge y, al parecer, mantenía muy poco contacto con su familia. Pero su testamento era muy específico. Tú eres su única pariente consanguínea viva y, por lo tanto, su única heredera. Las manos de Maya comenzaron a temblar. Se agarró al mostrador para mantener el equilibrio. ¿Herencia de qué? Patricia sacó varios documentos. El señor Blackwood era propietario de 47 acres de terreno boscoso a las afueras de la ciudad de Hollow Creek, en el condado de Redwood. La propiedad incluye una pequeña cabaña y una característica particularmente notable, un gigantesco árbol de secuoya hueco que se estima que tiene más de 1000 años. Según el testamento, todo esto ahora le pertenece a usted. El restaurante parecía dar vueltas alrededor de Maya. Oía las palabras, pero no conseguía procesarlas. Terrenos, 47 acres, un árbol. Tenía que ser un error, algún tipo de estafa. La gente como ella no heredaba terrenos. No lo entiendo, susurró. ¿Por qué me lo dejaría a mí? Ni siquiera sabía que existía. La expresión de Patricia se suavizó ligeramente. No puedo hablar de las motivaciones del señor Blackwood. Solo sé lo que pone en el testamento. Usted es su heredera, señorita Carter. La propiedad es suya, libre de cargas. No hay hipotecas, ni gravámenes, ni deudas. Está completamente pagada. ¿Cuánto vale? Preguntó Maya, con su mente práctica superando la conmoción. Patricia dudó. Es complicado. El terreno está destinado a la silvicultura y la conservación. No se puede urbanizar ni vender para uso comercial. Las empresas madereras han ofrecido comprar la propiedad varias veces a lo largo de los años, pero el señor Blackwood siempre se ha negado. En cuanto al valor de mercado en su estado actual, con todas las restricciones, lo estimaría entre $70,000 y $90,000. Si encontrara un comprador, es bastante remota, no tiene servicios públicos, es de difícil acceso, no es precisamente una propiedad inmobiliaria de primera categoría. Entre $70,000 y $90,000. La mente de Maya daba vueltas. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Podría pagar sus deudas, comprarse un coche fiable, tal vez incluso dar una entrada para una casa pequeña, darle a Lily un dormitorio de verdad, un patio trasero, una infancia normal. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Maya, con voz apenas audible. Patricia le entregó la carpeta. Firma estos papeles para acusar recibo de la herencia. Luego tendrás que viajar a Hollow Creek para tomar posesión formalmente de la propiedad y reunirte con el abogado local que se encargó de los asuntos del señor Blackwood. Todo lo que necesitas está aquí, incluidas las indicaciones y la información de contacto. Maya abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había escrituras, mapas, documentos legales repletos de lenguaje que no entendía y una fotografía. Sacó la foto y contuvo el aliento. El árbol era enorme, increíblemente grande, con un tronco más ancho que todo su apartamento. La corteza era de un color rojo intenso, marrón, desgastada y antigua, y cerca de la base se podía ver una abertura, un hueco natural tallado por el tiempo y el fuego, lo suficientemente grande como para entrar en él. A su alrededor había otras secuoyas, altas y magníficas, pero ninguna se comparaba con este gigante. Se erigía como una catedral entre iglesias, un monumento al tiempo mismo. Es el Blackwood, Redwood, dijo Patricia. Al parecer es bastante famoso en la zona. Una leyenda local, algo así. Tu tío abuelo lo protegía mucho. No dejaba que nadie se acercara a la propiedad. Maya miró fijamente la fotografía y sintió que algo cambiaba dentro de su pecho.
Este árbol, este ser vivo milenario, ahora le pertenecía. Ella, que no tenía más que deudas y preocupaciones, se había convertido de repente en la guardiana de algo que llevaba en pie un milenio. Firmaré, dijo de repente. Con decisión, Patricia extendió los papeles y Maya firmó cada uno de ellos, con la mano más firme ahora. Cuando terminó, Patricia reunió los documentos y cerró su maletín. Enhorabuena, señorita Carter. Ahora es propietaria de un terreno. Le sugiero que visite la propiedad cuanto antes. Hay algunas decisiones que tendrá que tomar y cuanto antes se familiarice con lo que ha heredado, mejor. Después de que Patricia se marchara, Maya se quedó paralizada detrás del mostrador, con la carpeta apretada contra el pecho. Lily se había quedado dormida en la cabina, con la cabeza apoyada en su mochila y los deberes de matemáticas esparcidos a su alrededor. La cafetería continuaba con su ritmo nocturno, ajena al hecho de que todo acababa de cambiar, de $70,000 a $90,000. Una salida, una oportunidad. Maya se secó las lágrimas que no se había dado cuenta de que había derramado y volvió a rellenar las tazas de café. Pero su mente ya estaba viajando hacia el norte, hacia árboles centenarios y misterios heredados, hacia un tío abuelo al que nunca había conocido y una propiedad que podría salvarlas a ambas. 2 semanas más tarde, el viejo Honda Civic de Maya avanzaba con dificultad por la autopista 101, cargado con todo lo que ella y Lily poseían y que les importaba. El resto de sus pertenencias, escasas y gastadas, las habían dejado en su apartamento estudio. Maya había renunciado a sus 2 trabajos, había cobrado sus escasos ahorros y había puesto rumbo al norte, hacia el condado de Redwood, con nada más que esperanza y desesperación que la impulsaban a seguir adelante. ¿Cuánto queda?, preguntó Lily desde el asiento del copiloto, con la nariz pegada a la ventanilla, mientras las imponentes secuoyas comenzaban a aparecer a lo largo de la carretera. «Otra hora, quizá menos», respondió Maya, echando un vistazo a las indicaciones escritas a mano en el asiento de al lado. El GPS había dejado de funcionar 20 metros atrás, cuando desapareció la cobertura móvil. Ahora estaban realmente en medio de la nada. El paisaje se había transformado durante las últimas 6 horas de viaje. La expansión urbana del área de la bahía había dado paso a valles agrícolas que luego se elevaban hacia las montañas costeras, donde crecían densos y antiguos bosques de secuoyas. El aire que entraba por la ventanilla bajada de Mia olía diferente aquí, más limpio, más verde, cargado del aroma de la madera y la tierra, y algo atemporal. Maya había pasado las últimas 2 semanas investigando Hollow Creek y aprendiendo todo lo que podía sobre su tío abuelo E.M.T.T. Blackwood. Lo que había encontrado era extraño y escaso. Emmett se había mudado a la propiedad en 1973, a la edad de 35 años, y rara vez la había abandonado desde entonces. Los pocos artículos de periódico que había encontrado solo lo mencionaban de pasada. El recluso que vivía en el árbol hueco, el hombre que ahuyentaba a los representantes de la empresa maderera con una escopeta, el excéntrico al que una vez se había visto hablando con los árboles como si fueran viejos amigos. Nadie parecía saber de dónde había venido MTT ni por qué había elegido tal aislamiento. La propiedad había pertenecido a la familia Blackwood durante generaciones. Al parecer, la había heredado el tatarabuelo de Mir, que la había reclamado durante el auge de la tala de finales del siglo XIX, pero nunca la había talado él mismo. En cambio, la había protegido, y cada generación posterior había hecho lo mismo hasta llegar a MTT, el último de la estirpe hasta ahora, hasta ella. «Mamá, mira». Lily señaló emocionada una enorme secuoya que crecía justo al lado de la carretera. Su tronco era tan ancho que la carretera lo rodeaba. «Es enorme». Maya sonrió, su primera sonrisa sincera en semanas. «Espera, cariño. La nuestra es aún más grande». Las indicaciones las llevaron fuera de la autopista por carreteras cada vez más pequeñas. La carretera asfaltada de 2 carriles se convirtió en asfalto irregular, que se convirtió en grava, que finalmente se convirtió en poco más que un camino de tierra que serpenteaba a través de un denso bosque. El Civic de Maya rebotaba sobre baches y rocas, con la suspensión chirriando de forma inquietante. Rezó para que el coche aguantara. Este no era un lugar en el que quisieras quedarte tirado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de árboles, sombras y caminos sinuosos, llegaron a una puerta metálica oxidada. De ella colgaba un cartel descolorido.
propiedad privada. Prohibido el paso. Maya salió y se acercó a la puerta. Estaba asegurada con una cadena y un candado. En la carpeta de Patricia encontró una llave vieja, deslustrada y pesada. Con dedos temblorosos la introdujo en la cerradura. Giró con un chirrido renuente y la cadena se soltó. Empujó la puerta para abrirla y volvió al coche. «Allá vamos», dijo, tratando de parecer segura por el bien de Lily. El camino continuaba otros 400 metros a través de un bosque cada vez más denso. Las secuoyas aquí eran enormes, con sus troncos elevándose como columnas hacia un dosel tan espeso que bloqueaba la mayor parte del sol de la tarde. El mundo bajo los árboles era oscuro y silencioso, cubierto de helechos y acedera, lleno de vida con el goteo y el susurro de un bosque que llevaba milenios en pie. Entonces el camino se abrió a un pequeño claro y Maya lo vio. La fotografía no le hacía justicia, ni siquiera se le acercaba. La secuoya Blackwood era un gigante entre gigantes, un rascacielos viviente de madera y corteza que se elevaba tan alto que Maya tuvo que inclinarse hacia adelante y mirar a través del parabrisas para ver dónde desaparecía finalmente en el dosel, muy por encima. El tronco era increíblemente enorme, fácilmente de 9 metros de diámetro, con una corteza profundamente surcada del color del óxido y la canela. Y allí, en la base, había un hueco excavado por el fuego, lo suficientemente grande como para que pasara un coche, oscuro y misterioso y de alguna manera acogedor. Cerca del árbol había una pequeña cabaña, más una choza que una casa, con un porche hundido y ventanas llenas de décadas de suciedad. Junto a ella había una vieja camioneta sobre bloques de hormigón, con los neumáticos podridos. Todo hablaba de años, de aislamiento, de una vida alejada del mundo. Maya apagó el coche y el silencio se apoderó del lugar. No era un silencio completo. El bosque tenía sus propios sonidos, el canto de los pájaros y el susurro de las hojas, y el susurro del viento entre las ramas a cientos de metros de altura, pero era un silencio profundo que parecía casi sagrado. «Mamá», susurró Lily, mirando fijamente al árbol. «Es como algo sacado de un cuento de hadas». Maya asintió, incapaz de hablar. Ella también lo sentía, una sensación de magia, de salir del tiempo normal y entrar en un lugar más antiguo y misterioso. Este árbol había estado aquí cuando Colón navegó hacia América, cuando cayó Roma, cuando Cristo caminó sobre la tierra. Había visto pasar los siglos como las estaciones, y ahora, increíblemente, era suyo. Salieron del coche lentamente, atraídas por el enorme tronco. La abertura en su base era aún más grande de cerca, revelando un interior hueco, lo suficientemente espacioso como para que varias personas pudieran estar cómodamente de pie. Las paredes interiores estaban carbonizadas por algún antiguo incendio, marcadas, pero vivas. El árbol había sanado alrededor de su herida a lo largo de incontables años. Maya entró y Lily la siguió de cerca. El aire dentro del hueco olía a madera, humo y tierra profunda. La luz se filtraba a través de las grietas y huecos de la corteza, creando patrones cambiantes en las paredes carbonizadas. Era como estar en el corazón de algo antiguo y poderoso, algo que había sido testigo de toda la historia humana en este continente y había permanecido impasible ante todo ello. «Mira, mamá», dijo Lily, señalando la pared trasera del hueco. «Hay algo tallado aquí». Maya se acercó y pasó los dedos por las letras profundamente talladas. A.B. Guardian, 1973. Las iniciales de su tío abuelo. Guardian, que había estado protegiendo. Un ruido en el exterior hizo que Ma se quedara paralizada. Pasos lentos y deliberados, crujidos en el suelo del bosque. Agarró la mano de Lily y salió del hueco. Junto a su coche había un hombre, viejo y canoso, con una barba del color de la lana de acero y unos ojos que las evaluaban con aguda inteligencia. Llevaba ropa de trabajo descolorida y un bastón que parecía más un arma que una ayuda. Detrás de él, aparcada donde el camino se encontraba con el claro, había una camioneta salpicada de barro. «¿Les puedo ayudar?», preguntó con una voz áspera como la corteza de un árbol. Maya se enderezó, tratando de proyectar una confianza que no sentía. «Esta es mi propiedad. Soy Maya Carter. La heredé de E.M.T.T. Blackwood». El hombre la estudió durante un largo momento y luego escupió en el suelo. Había oído que alguien podría venir. No lo creía. E.M.T.T. le dijo a todo el mundo que no tenía familia.
Yo tampoco sabía nada de él, dijo Maya. Pero aquí estamos. Me llamo Harlan, dijo el hombre. Tengo una propiedad a unos 3 kilómetros al oeste. Era amigo de MT, o lo más cercano a un amigo que AMTT dejaba que nadie fuera. Era muy exigente con este lugar, muy exigente con ese árbol. Eso he oído, dijo Maya, sin moverse de su postura protectora frente a Lily. Harlan miró más allá de ella, hacia la enorme secuoya. Había algo indescifrable en su expresión. Se rumorea en el pueblo, ya sabes, sobre lo que EMTT podría haber tenido aquí. La gente dice que tenía algo valioso, algo que valía más que la madera. Por eso has venido. Maya sintió un nudo en el estómago. He venido porque he heredado la propiedad. Y necesitaba un cambio, eso es todo. Ajá. Harlan cambió el peso de su cuerpo y su bastón golpeó el suelo. Bueno, deberías saberlo. No vas a estar sola aquí. Las empresas madereras llevan décadas intentando hacerse con esta tierra. Y hay otros también. Gente que cree que EMTT escondía algo que vale la pena encontrar. El pueblo de Hollow Creek es pequeño y los rumores se extienden rápido. A estas alturas, todo el mundo sabe que ha llegado el aire de EMTT. A Maya le recorrió un escalofrío la espalda a pesar de la cálida tarde. «Me estás amenazando. Te lo estoy advirtiendo», dijo Harlan. «Hay una diferencia. EMTT mantuvo a la gente alejada de esta tierra durante 50 años. Los mantuvo alejados de ese árbol. Ahora él se ha ido y tú estás aquí. Y habrá gente que se preguntará si quizás sea más fácil tratar contigo que con él». «No voy a vender», dijo Mia con firmeza. «Ni a las empresas madereras, ni a nadie». La expresión de Harlan cambió ligeramente. Algo que podría haber sido aprobación. A MTT le habría gustado eso, pero decirlo y sentirlo cuando las cosas se ponen difíciles son dos cosas diferentes. Esta tierra, ese árbol, merecen ser protegidos. MTT lo sabía. La pregunta es, ¿tú lo sabes? Antes de que Maya pudiera responder, Harlan se dio la vuelta y regresó a su camioneta. «Un consejo», dijo por encima del hombro. «Revisa la cabaña antes de que anochezca y no entres en el sótano hasta que entiendas lo que estás protegiendo». Se subió a su camioneta y se marchó, dejando a Maya y Lily solas con la imponente secuoya y la repentina sensación de que se habían metido en algo mucho más complicado que una simple herencia. «¿Qué quería decir con sótano?», preguntó Lily, acercándose a Mia. Mia miró hacia atrás, al enorme árbol, a la oscuridad dentro de su tronco hueco, a la forma en que las sombras se alargaban en el claro a medida que la tarde daba paso a la noche. «No lo sé, cariño, pero creo que estamos a punto de averiguarlo». El interior de la cabaña era peor de lo que parecía desde fuera. Una sola habitación servía para todo. Cosa, salón, dormitorio con un pequeño cuarto de baño apenas lo suficientemente grande como para darse la vuelta, adjunto a la parte trasera. Los muebles eran escasos y antiguos. Una cama estrecha con un colchón hundido, una mesa de madera tosca, 2 sillas, una estufa de leña cubierta de óxido y estantes llenos de conservas y provisiones de hacía muchas décadas. Pero era resistente a la intemperie y tenía agua corriente, aunque Maya no se fiaba del agua de color óxido que salía del grifo al principio. La cabaña tenía paneles solares en el techo, se había dado cuenta, más nuevos que todo lo demás, probablemente instalados en los últimos años. Junto a la cabaña había un pequeño generador, con bidones de combustible apilados cerca. EMTT podía ser un recluso, pero no estaba completamente aislado de las comodidades modernas. Maya pasó la tarde limpiando lo que pudo, abriendo las ventanas para ventilar el interior mohoso, barriendo el polvo y las telarañas, haciendo la cama con las sábanas limpias que había traído de su apartamento. Lily la ayudó, aunque no dejaba de mirar nerviosa hacia el enorme árbol que había afuera, cuyo hueco parecía ahora más oscuro a medida que las sombras de la tarde se intensificaban. «¿De verdad vamos a vivir aquí?», preguntó Lily, fregando una ventana mugrienta con más valor que entusiasmo. «Por un tiempo», respondió Maya, «hasta que decida qué hacer con la propiedad. Quizá la vendamos y utilicemos el dinero para empezar de cero en otro lugar». «Quizás», dijo, sin estar segura de cuál era la alternativa. Lo único que sabía era que, de pie en ese claro rodeado de árboles centenarios, sentía algo que no había sentido en años. Posibilidad. El peso que había oprimido su pecho durante tanto tiempo parecía más ligero allí. La ansiedad constante por el dinero y la supervivencia,
suspendida temporalmente por lo irreal de todo aquello. Cuando la oscuridad se apoderó del bosque, Mia encontró velas y una linterna, creando pequeños charcos de luz contra la noche que se acercaba. Cenaron unos sencillos sándwiches hechos con las provisiones que Maya había traído, sentadas en la tosca mesa de madera, mientras el bosque se llenaba de sonidos desconocidos, ululatos y susurros, y lejanos crujidos que podían ser ramas cayendo o algo moviéndose entre la maleza. Lily se durmió rápidamente. Agotada por el viaje, se acurrucó en la estrecha cama que Maya había cubierto con todas las mantas que había encontrado. Maya se sentó a la mesa, con la linterna proyectando sombras titilantes en las paredes, e intentó procesar todo lo que había sucedido en las últimas 2 semanas. Había dejado atrás su vida, sus 2 trabajos, su apartamento, la brutal rutina que había definido su existencia durante 4 años. Había sido fácil marcharse, lo que decía mucho. No había nada que los retuviera allí, excepto el miedo al cambio, y el miedo la había impulsado durante demasiado tiempo. Pero la advertencia de Harlan resonaba en su mente. La gente se preguntaba si sería más fácil tratar con ella que con EMTT, el sótano. Se suponía que debía comprobar qué estaba protegiendo ella. Maya se levantó, cogió la linterna y salió al exterior. La noche era clara y fría. Las estrellas se veían a través de los huecos en el dosel, más estrellas de las que había visto nunca en la ciudad. El Blackwood Redwood se alzaba ante ella, un pilar oscuro que se extendía hacia esas estrellas, con su hueco como una boca abierta. Caminó hacia él, con la linterna en alto, y entró. Las paredes carbonizadas parecían absorber su luz en lugar de reflejarla. Se dirigió a la parte trasera del hueco, donde las iniciales talladas de EMTT marcaban la madera. Guardián se había llamado a sí mismo. ¿Pero guardián de qué? Maya pasó las manos por la madera marcada, sintiendo la textura de la corteza antigua, el suave carbonizado de los viejos daños causados por el fuego. Sus dedos encontraron una grieta, una hendidura que parecía más profunda de lo que debería. La siguió hacia abajo y descubrió que el suelo del hueco no era sólido. Había una junta allí, sutil pero definida, que delimitaba una sección del suelo de aproximadamente 1,20 metros cuadrados. Con el corazón latiéndole con fuerza, Maya se arrodilló y la examinó más de cerca. La sección estaba cortada con precisión. Encajaba tan bien que era casi invisible a menos que se buscara. Encontró una pequeña depresión a lo largo de uno de los bordes e intentó levantarla con los dedos. No se movió nada. Se puso de pie y miró alrededor del interior del hueco, buscando cualquier cosa que pudiera ser una herramienta o una palanca. Cerca de la entrada, colgando de un nudo en la madera, había algo que no había visto antes. Era una varilla metálica, delgada y con forma de L, como un mango. Maya la cogió y volvió a la sección del suelo. Encajó la varilla en la depresión y tiró. Con un suave chirrido, la sección del suelo se levantó, revelando unas escaleras que conducían a la oscuridad. Un sótano, tal y como había dicho Harlan. Maya se paró en el borde, sosteniendo su linterna sobre la abertura. Los escalones de piedra descendían unos 3 metros y desaparecían en una cámara situada bajo el enorme sistema radicular del árbol. El aire que subía desde abajo olía a tierra, humedad y algo metálico. Todos sus instintos le gritaban que cerrara la trampilla y olvidara que la había encontrado. Así era como empezaban las películas de terror. Gente que bajaba a sótanos oscuros, bajo árboles misteriosos en medio de la nada. Pero Maya nunca había tenido el lujo de apartarse de las cosas difíciles. Toda su vida había consistido en enfrentarse a lo que le daba miedo porque no tenía otra opción. Respiró hondo, levantó la linterna y descendió a la oscuridad bajo la secuoya negra, con cuidado, paso a paso, sin saber que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Algo que valía $240 millones. Algo por lo que la gente mataría para poseerlo. Algo que la obligaría a hacerse mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Los escalones de piedra estaban desgastados, como si innumerables pies los hubieran recorrido durante muchos años. Maya contó 12 escalones antes de llegar al fondo, donde el pasadizo se abría a una cámara excavada en la propia tierra. La luz de su linterna se abría paso débilmente en la oscuridad, revelando un espacio más grande de lo que esperaba, aproximadamente circular, siguiendo la extensión natural del sistema radicular de las secuoyas.
y entonces su luz captó algo que le cortó la respiración. Metal, oro, metal apilado en filas ordenadas contra la pared curva de tierra. Maya se acercó, con la mano temblando tanto que la luz de la linterna bailaba locamente por la cámara. Las barras tenían aproximadamente el tamaño de un ladrillo y estaban estampadas con números y símbolos que no pudo leer de inmediato. Extendió la mano y tocó una con un solo dedo, como si fuera a desaparecer al tocarla. Era sólida, real, increíblemente pesada. Contó las pilas visibles, 12 barras de alto, 15 de ancho, y las filas se extendían hacia las sombras que no podía ver del todo. Y eso era solo una sección de la pared. La cámara rodeaba el sistema radicular del árbol. Dios mío, Dios mío. Maya dejó la linterna con manos temblorosas y sacó una barra de una pila. Era más pesada de lo que esperaba, densa y fría. La acercó a la luz y leyó el sello. Credit Suisse, 1 kilos de oro fino, 929. 1 kilos de oro. La mente de Maya se aceleró tratando de calcular el valor del oro, que ni siquiera sabía exactamente. Miles de dólares por onza, y aquí debía de haber cientos de lingotes, quizá miles. Tropezó hacia atrás y el lingote casi se le resbaló de las manos. No era una modesta herencia, no eran 70 o 90 mil dólares de terreno forestal. Esto era imposible, esto era aterrador. Esto cambiaba su vida más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Las piernas de Maya se doblaron y se sentó con fuerza en el suelo de tierra, con el lingote de oro en su regazo y la mente dando vueltas. ¿De dónde había salido esto? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Lo sabía MTT? Por supuesto que lo sabía. Por eso había vivido aquí durante 50 años. Por eso nunca se había ido. Por eso había ahuyentado a cualquiera que se acercara demasiado. Guardián. Había estado protegiendo una fortuna y ahora era suya. No, eso no era cierto. ¿A quién pertenecía? ¿EMT la había robado? ¿La había heredado? ¿La había encontrado? La pregunta daba vueltas en su mente, pero una cosa estaba absolutamente clara. El oro que se encontraba en esta cámara secreta bajo este árbol centenario valía más dinero del que Maya podía comprender, más del que podría gastar en 10 vidas, más que los pasos. Por encima de ella, en el suelo del hueco, alguien caminaba. La sangre de Maya se heló. Agarró la linterna y la apagó, sumiendo la cámara en una oscuridad absoluta. Los pasos continuaron, lentos y deliberados, moviéndose por el interior del hueco del árbol. Luego se detuvieron justo encima de la trampilla. Maya contuvo la respiración, se pegó a la pared de tierra y agarró la barra de oro como si fuera un arma. El silencio se prolongó hasta lo imposible. Entonces, con un crujido de madera vieja, la trampilla comenzó a cerrarse, empujada por quienquiera que estuviera arriba. Maya estaba a punto de quedar sellada en la oscuridad, atrapada en esta cámara con una fortuna en oro y sin salida. Maya no pensó. Se lanzó hacia adelante en la oscuridad, trepando por los escalones de piedra con la barra de oro aún agarrada en una mano. Su hombro golpeó la trampilla justo cuando estaba a punto de cerrarse por completo, deteniéndola con un golpe que le provocó un dolor agudo en el brazo. Empujó con todas sus fuerzas y la trampilla se abrió de golpe. Salió disparada por la abertura, lista para luchar, lista para gritar, lista para hacer lo que fuera necesario para protegerse a sí misma y a Lily. Pero el hueco estaba vacío. La luz de la luna se filtraba a través de los huecos de la antigua corteza, iluminando nada más que las paredes carbonizadas y el suelo de tierra compacta. No había nadie allí. Maya giró en círculo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Estaba sola, completamente sola. Pero alguien había estado allí. Alguien había intentado cerrar esa trampilla con ella dentro. ¡Oh no! Miró hacia abajo, a la trampilla, que seguía abierta gracias a la barra de metal que había dejado en su sitio. ¿Acaso había empezado a caer por sí sola, empujada por la gravedad y las viejas bisagras? En su pánico, ¿había imaginado los pasos deliberados? Maya salió del hueco al claro y escudriñó el oscuro bosque que rodeaba la cabaña. Nada se movía. Los únicos sonidos eran el viento en las ramas altas y el lejano ulular de un búho. Las ventanas de la cabaña brillaban con la suave luz de las velas que había dejado encendidas. A través de una ventana podía ver a Lily todavía acurrucada en la cama, durmiendo plácidamente. Todo estaba exactamente como lo había dejado,
Pero las manos de Maya seguían temblando y la barra de oro le parecía que pesaba 100 libras. Volvió al hueco, descendió de nuevo a la cámara y recuperó la linterna. Esta vez dejó la trampilla de Pete completamente abierta para tener una salida clara. Con dedos temblorosos, encendió una cerilla y volvió a encender la linterna. Los lingotes de oro brillaban a la luz parpadeante, fila tras fila, más riqueza de la que la mayoría de la gente podría soñar. Maya se obligó a respirar lentamente y a pensar con racionalidad. Necesitaba comprender exactamente a qué se enfrentaba antes de decidir qué hacer al respecto. Comenzó a explorar la cámara más a fondo. Era más o menos circular, de unos 9 metros de diámetro, excavada en la tierra y reforzada con viejas vigas a lo largo de las paredes y el techo. El suelo era de tierra compacta, desgastada en algunos lugares como si la gente hubiera caminado por los mismos caminos durante años. Los lingotes de oro estaban apilados contra las paredes en filas organizadas. Cada pila estaba separada por tablones de madera para evitar que tocaran la tierra húmeda. Maya empezó a contar. 12 lingotes de alto, 15 de ancho, y la pared de oro rodeaba aproximadamente un tercio de la circunferencia de la cámara. Hizo los cálculos en su cabeza, con su cerebro cansado luchando con los números. Había 180 lingotes en cada sección de la pared, y desde donde ella estaba, había 3 secciones visibles, un mínimo de 540 lingotes, probablemente más que no podía ver en las sombras. Cada lingote pesaba 1 kilogramo. El oro tenía valor. ¿Qué había visto una vez en las noticias? Alrededor de $60,000 por kilogramo, quizá más ahora. Sacó su teléfono, olvidando por un momento que no tenía cobertura. Entonces recordó el viejo ordenador portátil que había visto en la cabaña. ¿Tenía conexión a Internet a través del sistema solar? No. No podía arriesgarse a buscar los precios del oro en Internet. Si alguien estaba vigilando la actividad en Internet, sería como lanzar una bengala. Tenía que asumir que se trataba de información peligrosa, del tipo que hacía daño a la gente. Maya examinó uno de los lingotes más de cerca, leyendo los sellos y las marcas a la luz de la linterna. Credit Suisse, Suiza, oro fino 999, números de serie grabados en el metal. No eran lingotes cualquiera, eran oficiales, rastreables, del tipo que se almacena en las cámaras acorazadas de los bancos, no enterrados bajo los árboles del bosque. Contra la pared del fondo encontró otra cosa, un baúl metálico, viejo y oxidado, pero aún sellado. Se arrodilló junto a él y manipuló los cierres. Resistieron, pero luego cedieron con un chirrido de metal corroído. Dentro había papeles, docenas de ellos envueltos en tela impermeable para protegerlos de la humedad. Maya desplegó con cuidado el primer paquete. Eran documentos, viejos y amarillentos, pero legibles. Manifiestos de embarque de 1972, conocimientos de embarque de varios bancos suizos, recibos, de transferencia y una carta escrita a mano en papel grueso dirigida a alguien llamado A. Blackwood, EMTT. Eran sus registros. Maya leyó la carta a la luz de una linterna, con los ojos cada vez más abiertos a medida que avanzaba en la lectura. EMTT, si estás leyendo esto, es que las cosas han salido mal. Te dije que este oro estaba maldito, que procedía de dinero manchado de sangre y que solo traería sangre a cambio. Pero insististe en que podíamos mantenerlo a salvo, esconderlo donde nadie pensaría en buscarlo, esperar a que se calmaran las cosas y luego vivir como reyes. Bueno, las cosas nunca se calman. No con este tipo de dinero. Vienen a por mí, y también vendrán a por ti. Deshazte de él. Fúndelo. Entiérralo más profundamente. Tíralo al océano. No me importa, pero no intentes gastarlo. Cada lingote está marcado y es rastreable. En cuanto salga a la luz, lo sabrán y matarán a quien lo tenga. Siento haberte metido en esto. Tu hermano Raymond. La carta estaba fechada en abril de 1973, solo unos meses antes de que MTT grabara sus iniciales en el hueco del árbol. Guardian. A Maya le temblaban las manos mientras volvía a guardar la carta en su envoltorio protector. Hermano Raymond Blackwood. Tampoco había oído nunca ese nombre, pero al parecer había estado involucrado en algo que los había puesto en peligro tanto a él como a MTT. Algo relacionado con más de 500 kilos de oro robado. Rebuscó más a fondo en el baúl y encontró recortes de periódico cuidadosamente conservados. Los titulares le helaban la sangre. Atraco a un furgón blindado en San Francisco.
20 millones en lingotes de oro. Robados. 1972. La policía busca a los hermanos Blackwood en relación con el robo de oro. Raymond Blackwood encontrado muerto. Aparente suicidio. El hermano MTT desaparecido. Maya se sentó sobre sus talones, con la mente a 1000 por hora. Y MTT y Raymond habían robado este oro o habían estado involucrados en su robo. Y Raymond había muerto, dejando a MTT solo con una fortuna que no podía gastar y un secreto que no podía compartir. Así que lo había escondido aquí, bajo este antiguo árbol, y había pasado los siguientes 50 años de su vida protegiéndolo, probablemente aterrorizado de que quienquiera que Raymond temiera acabara encontrándolo. Pero nunca lo hicieron, o si lo hicieron, nunca encontraron el oro. Emmett había muerto de viejo hacía 6 meses, llevándose el secreto con él, excepto que había dejado la propiedad a Maya, su sobrina nieta, una mujer a la que nunca había conocido. ¿Por qué? Como compensación, como una carga, como una última broma al mundo del que se había escondido durante medio siglo. Maya subió los escalones de piedra, con las piernas débiles y la mente abrumada. Cerró con cuidado la trampilla, cubriéndola con tierra y escombros, hasta que volvió a quedar invisible, y luego salió del hueco al aire fresco de la noche. Se quedó de pie en el claro, mirando las estrellas a través de las ramas de las secuoyas, tratando de asimilar lo que había descubierto. Había heredado oro robado. Oro robado hacía 50 años que probablemente seguían buscando las compañías de seguros, los propietarios originales, tal vez incluso los delincuentes que habían llevado a cabo el robo y nunca habían recuperado su botín. Oro que no podía gastar sin correr el riesgo de ser descubierta. Oro que la convertía en un objetivo. Lo inteligente sería denunciarlo, llamar a las autoridades, explicar lo que había encontrado, lavarse las manos de todo el lío, dejar que los abogados y las compañías de seguros resolvieran quién era el propietario de qué y salir limpia de todo. Pero eso significaría alejarse del único dinero real que había visto en su vida. Dinero con el que podría pagar la educación de Lily, darles un verdadero hogar, un verdadero futuro. Dinero que podría significar que Lily nunca tuviera que trabajar en 3 empleos solo para sobrevivir. Nunca tener que elegir entre el alquiler y la medicina. Nunca tener que conocer el miedo aplastante a la pobreza que había definido toda la vida adulta de Mia. Maya recordó hacía 3 meses, cuando estaba en la sala de urgencias a las 2 de la madrugada porque Lily había tenido un ataque de asma. El miedo en los ojos de su hija mientras luchaba por respirar. El pánico en el pecho de Maya, no solo por la salud de Lily, sino por la factura del hospital que sabía que le iban a enviar. La factura que no tenía forma de pagar. La humillación de explicar al departamento de facturación que necesitaba un plan de pago, de escuchar el juicio apenas disimulado en sus voces, de saber que estaba fallando como madre, porque ni siquiera podía permitirse mantener a su hija a salvo. Pensó en el apartamento en el que habían vivido, el que tenía moho negro en el baño y cucarachas, por mucho que lo limpiara. El casero que subía el alquiler cada año y nunca arreglaba nada. Los vecinos que se peleaban a través de las finas paredes a todas horas. El aparcamiento donde la habían seguido hasta su coche 2 veces y había aprendido a llevar las llaves como un arma. Pensó en Lily haciendo los deberes en la mesa de un restaurante a las 2 de la madrugada porque Maya no podía permitirse una niñera y no podía dejarla sola en casa. Pensó en las veces que Lily le había pedido cosas, clases de baile, una bicicleta, simplemente un par de zapatos nuevos que no fueran de una tienda de segunda mano. Y Maya tuvo que decir que no una y otra vez hasta que Lily dejó de pedir. Esa era la vida de la que había escapado. La vida a la que haría cualquier cosa para evitar que Lily volviera. Y aquí, enterrado bajo un árbol centenario, en medio de la nada, estaba el medio para asegurarse de que nunca tuvieran que volver. Pero, ¿a qué precio? Maya se acercó a la cabaña y comprobó que Lily seguía durmiendo profundamente, con su carita tranquila a la luz de las velas. Parecía tan inocente, tan segura de que su madre la protegería, de que todo saldría bien, y Maya lo haría, costará lo que costará. Salió y se sentó en el porche destartalado de la cabaña, contemplando la enorme secuoya que se recortaba contra el cielo nocturno. En algún lugar dentro de ese antiguo tronco había suficiente oro como para cambiar sus vidas para siempre. Pero también era la prueba de un crimen cometido hacía 50 años, un secreto que ya le había costado la vida a un hombre y había aislado a otro durante décadas.
¿Qué querría MTT que hiciera ella? Él le había dejado la propiedad, sabiendo perfectamente lo que había debajo. Podría haber destruido el oro, haberlo denunciado, haber hecho cualquier otra cosa menos pasarle esa carga a otra persona. Pero había elegido a Maya, su sobrina nieta desconocida. ¿Era eso una disculpa, una prueba, una apuesta final desesperada? ¿Que alguien de su familia fuera lo suficientemente valiente o desesperado como para hacer lo que él nunca pudo? Maya no lo sabía. Lo único que sabía era que amanecía y con ello llegaban decisiones que no se podían deshacer. Podía denunciar el oro y volver a su vida de pobreza con la conciencia tranquila. O podía guardar el secreto y encontrar una manera de convertir poco a poco y con cuidado ese oro en un futuro para Lily. La elección debería haber sido fácil. La elección moral era obvia, pero la moralidad era un lujo que Maya nunca había podido permitirse, y no estaba segura de poder empezar ahora. Lo que sucederá a continuación obligará a Maya a tomar una decisión imposible, revelar secretos que algunos matarían por proteger y poner a prueba hasta dónde puede llegar una madre para salvar a su hija. Manténgase atento para ver qué sucede a continuación. Si le gusta la historia, por favor, dele a me gusta, compártala y suscríbase para ver más. El sol salió sobre el bosque de secuoyas como si se levantara el telón de un escenario en el que Maya no había pedido estar. Se había sentado en ese porche toda la noche, viendo cómo las estrellas se desvanecían y la oscuridad se transformaba lentamente en tonos grises y luego dorados. No había dormido, no podía dormir. Su mente estaba demasiado llena de lingotes de oro, dilemas morales y el peso de un secreto que ya empezaba a aplastarla. Lily salió de la cabaña alrededor de las 7 frotándose los ojos para quitarse el sueño, con el pelo revuelto. «Mamá, ¿te has quedado aquí toda la noche?» Maya esbozó una sonrisa forzada. «Solo estaba viendo el amanecer, cariño. Es precioso aquí, ¿verdad?» Lily asintió y se sentó a su lado en el porche. Se apoyó en el hombro de Mia, cálido, sólido y real. ¿De verdad nos vamos a quedar? Aún no lo sé, respondió Mia con sinceridad. Es complicado por lo que hay debajo del árbol. El corazón de Mia se detuvo. ¿Qué? ¿La habitación secreta?, preguntó Lily como si fuera obvio. Te vi entrar anoche por la ventana. Yo tampoco podía dormir. Y te vi con la linterna entrando en el árbol. ¿De verdad hay una habitación ahí abajo? ¿Qué hay en ella? La mente de Maya se aceleró. ¿Cuánto debía contarle a su hija? ¿Cuánto podía entender una niña de 9 años sobre oro robado, crímenes de hace 50 años y las decisiones imposibles a las que se enfrentaban ahora? Hay una cámara, dijo Maya con cautela, donde el anciano que vivía aquí guardaba cosas importantes como tesoros. Los ojos de Lily se iluminaron con emoción infantil. Algo así, dijo Maya. Pero Lily, escúchame, esto es muy importante. No puedes contarle a nadie lo de esa habitación. A nadie. Ni a los niños con los que te encuentres. Ni a los adultos. A nadie. ¿Me lo prometes? La emoción se apagó en los ojos de Lily, sustituida por la comprensión demasiado madura de una niña que había crecido en la pobreza y sabía que a veces los secretos eran necesarios para sobrevivir. Lo prometo, mamá. No se lo diré a nadie. Maya la abrazó con fuerza, respirando el aroma del cabello de su hija. Champú barato, sueño e inocencia que Maya haría cualquier cosa por preservar. Buena chica. Ahora, veamos si podemos poner en marcha esta estufa y preparar el desayuno. Pasaron la mañana intentando hacer la cabaña más habitable. Maya encendió la estufa de leña después de limpiar los años de acumulación de escombros y calentaron agua para lavarse. Los paneles solares funcionaban y proporcionaban suficiente energía para las luces y el viejo frigorífico que zumbaba y traqueteaba en un rincón. Encontraron conservas en la despensa que no estaban demasiado caducadas y prepararon un desayuno de frijoles y tostadas. Era casi tranquilo, casi normal, esta rutina doméstica en su extraño nuevo hogar. Pero Maya no podía dejar de pensar en lo que había debajo del árbol, en la decisión que no había tomado, en el tiempo que se agotaba con cada hora que pasaba. Alrededor del mediodía, un vehículo subió por el camino. A Maya se le aceleró el corazón y se colocó entre la puerta y Lily. Pero solo era Harlan, el anciano canoso de ayer. Se detuvo con su camioneta destartalada. Salió lentamente, apoyándose en su bastón, y se acercó a la cabaña con la misma mirada evaluadora que les había dirigido antes.
Vine a ver si habían pasado bien la noche, dijo. Les oí hurgando después de que oscureciera. El bosque a veces transmite los sonidos de forma extraña. Maya mantuvo una expresión neutra. Solo estaba explorando la propiedad. Al fin y al cabo, es mía. Harlan asintió. ¿Encontraste algo interesante? Polvo y ratones, respondió Maya con frialdad. ¿Por qué? ¿Qué debería haber encontrado? Harlan la observó durante un largo momento y luego se encogió de hombros. MTT era un hombre reservado. La gente siempre se preguntaba qué lo había mantenido aquí todos esos años. Si era solo el árbol y la soledad o algo más. La gente dice muchas cosas, dijo Maya, pero eso no las convierte en ciertas. No, asintió Heron, pero a veces lo son. ¿Piensas quedarte mucho tiempo? No lo he decidido. ¿Por qué intentas deshacerte de mí tan pronto? Heron sonrió al oír eso. Un breve destello de dientes amarillos. Al pueblo de enfrente le vendría bien sangre nueva. El lugar lleva años muriendo lentamente. La industria maderera se ha agotado. Los jóvenes se han marchado. Ahora solo quedamos los veteranos esperando a desaparecer. Pero quería advertirte de nuevo. Va a venir gente. Ya he oído rumores en la tienda esta mañana. La heredera de EMTT, una mujer de la ciudad con un niño que vive sola en esa cabaña. Vas a recibir visitas y no todas serán tan amables como yo. Puedo cuidar de mí misma, dijo Maya, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿De verdad? Los ojos de Harlan eran penetrantes. ¿Sabes cómo usar ese viejo rifle que EMTT guardaba sobre la puerta de la cabaña? ¿Sabes en cuáles de tus vecinos puedes confiar y cuáles te venderían por $50? ¿Sabes qué hacer si la empresa maderera aparece con un contrato y no acepta un no por respuesta? Maya no respondió porque la respuesta a todas esas preguntas era no. Era camarera y dependienta en una ferretería de la ciudad. Sabía cambiar el aceite, servir mesas y estirar $5 para una cena para dos. No sabía nada sobre cómo sobrevivir en un lugar como este, y mucho menos sobre cómo proteger una fortuna en oro robado. Eso pensaba, dijo Harlan, sin malicia. Mira, no sé qué has encontrado, si es que has encontrado algo, pero conocí a MTT durante 40 años, y sé que no se quedó aquí por nada. Sea lo que sea cual sea la razón por la que quieras quedártelo, vas a necesitar ayuda. Amigos, gente en la que puedas confiar, ¿y tú te ofreces a hacer eso?, preguntó Maya con escepticismo. Me ofrezco a enseñarte cómo sobrevivir aquí, dijo Harlan. El resto depende de ti, pero piénsalo. Eres una mujer de ciudad sola en el bosque con un secreto que no puedes compartir y una hija que proteger. El orgullo es algo bueno, pero no impedirá que la gente mala haga cosas malas. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más. Un hombre llamado Garrett Cole ha estado preguntando por la ciudad sobre esta propiedad. Trabaja para Morrison Timber. Lleva 20 años intentando comprar este terreno. EMTT siempre se ha negado, pero ahora Emmett ya no está. Y Cole piensa, quizá tú seas más razonable. Probablemente aparecerá en 1 o 2 días con una oferta. Mi consejo es que no la aceptes, por muy buena que parezca. Hay una razón por la que quieren tanto esta propiedad, y no es solo por los árboles. Dicho esto, Harlan se subió a su camioneta y se marchó, dejando a Maya en el porche con más preguntas que respuestas y una creciente sensación de que estaba metida en un lío demasiado grande para ella. Esa tarde, Maya tomó una decisión. No podía denunciar el oro. Todavía no. No hasta que entendiera exactamente a qué se enfrentaba y cuáles eran sus opciones. Necesitaba información. Necesitaba saber toda la historia de lo que habían hecho EMTT y Raymond, si había algún plazo de prescripción para el robo, si el oro podía pertenecerle legalmente por herencia, o si la arrestarían en el momento en que intentara reclamarlo. Pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados para siempre. Cuanto más esperara, más sospechoso parecería si finalmente la descubrían, y la descubrirían. Secretos como este no permanecían ocultos para siempre. Alguien lo descubriría, alguien hablaría, alguien vendría a buscarlo. Necesitaba un plan, y más que eso, necesitaba poner a salvo el oro. Asegurarse de que, si alguien venía a buscarlo, no encontrara nada. La cámara debajo del árbol estaba oculta, pero no lo suficiente. Cualquiera que supiera de su existencia o buscara lo suficiente, acabaría descubriendo la trampilla. Maya esperó hasta que oscureció y Lily se durmió, y entonces regresó al hueco con las herramientas que había encontrado en la cabaña. Un martillo,
clavos y tablas. Bajó a la cámara y se puso a trabajar. Primero, contó 563 lingotes de oro, cada uno con un peso de 1 kilolog. Según los precios actuales del mercado, calculó que cada lingote valía entre 55,000 y 65,000 dólares. Hizo los cálculos 3 veces para asegurarse. El oro valía entre 30 y 37 millones de dólares. No, espera. Una vez había visto una noticia sobre la subida del precio del oro. Se esforzó por recordar si era 70,000 por kilo, 80. No podía estar segura sin internet, pero incluso a 60,000 por lingote. Estaba hablando de más de 33 millones de dólares. La enormidad de la cifra la mareaba. 33 millones de dólares escondidos bajo un árbol durante 50 años, que ahora le pertenecían, al menos legalmente por herencia, pero que sin duda habían sido robados de forma criminal. Maya fotografió varios lingotes con su teléfono, teniendo cuidado de capturar los números de serie y los sellos como prueba por si la necesitaba. Luego comenzó el proceso de catalogar exactamente lo que tenía. Encontró cuadernos en la cabaña y pasó horas anotando cada número de serie, organizando los lingotes por banco de origen y creando un inventario detallado. Si iba a tomar decisiones sobre este oro, necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Cuando terminó, ya estaba amaneciendo de nuevo. Subió las escaleras, agotada y hambrienta, y encontró a Lily despierta y preparando el desayuno en la estufa de leña, huevos revueltos con los huevos que habían comprado ayer en la tienda del pueblo, y tostadas. «Te has pasado toda la noche fuera otra vez», dijo Lily. No era una acusación, sino preocupación. «Lo sé, cariño. Lo siento. Solo estoy tratando de aclarar algunas cosas». «¿Sobre el tesoro?» Maya se sentó a la tosca mesa de madera y aceptó el plato que Lily le tendió. «Sí, sobre el tesoro. ¿Ahora somos ricos?», preguntó Lily, sentándose frente a ella, con su joven rostro lleno de esperanza, que le partió el corazón a Mia. «Es complicado», dijo Mia. «Las cosas que hay debajo del árbol no nos pertenecen exactamente. No de una forma que podamos simplemente cogerlas y gastarlas. ¿Por qué no? Está en nuestra propiedad, el señor Empt nos lo dejó, porque fue robado», dijo Maya en voz baja. «Hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras, antes de que yo naciera, incluso el hombre que vivía aquí, EMTT, se lo quitó a sus dueños, y ahora está aquí y lo hemos encontrado. Pero eso no lo convierte en nuestro». Lily asimiló esto, con el rostro serio. «Entonces, quizá tengamos que devolverlo». Maya dijo, «Aún no lo sé. Las personas a las que se lo robaron quizá ya no existan. Ha pasado mucho tiempo, pero si intento venderlo o gastarlo, podríamos meternos en problemas, en grandes problemas. Entonces, ¿por qué no lo olvidamos?», preguntó Lily. «No necesitamos un tesoro, nos tenemos la una a la otra». A Maya se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia su hija? «Tienes razón, cariño, nos tenemos la una a la otra. Pero ese tesoro podría significar que algún día puedas ir a la universidad. Podría significar que nunca más tendríamos que preocuparnos por el alquiler o la comida, o porque yo tenga que trabajar en 3 sitios para mantenernos a flote. Podría significar un futuro real para ti. Pero dijiste que nos meteríamos en problemas si no tenía cuidado». «Sí, por eso necesito tiempo para pensar qué hacer, cómo hacerlo, ¿verdad? O si hacerlo o no». Maya se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Lily. «Pero pase lo que pase, necesito que sepas algo. Cada decisión que tomo, todo lo que hago, es por ti, para protegerte y darte la vida que te mereces». Lily le apretó la mano. «Lo sé, mamá. Siempre lo he sabido». Se sentaron juntas en la silenciosa cabaña, con la luz de la mañana filtrándose a través de las ventanas polvorientas, una fortuna en oro robado enterrada bajo sus pies, y sin idea de cómo seguir adelante. Pero se tenían la una a la otra, y por el momento, eso era suficiente. 2 días después, se oyó un golpe seco y oficial en la desgastada puerta de la cabaña. Maya lo estaba esperando, lo temía, y se había preparado para ello. Abrió la puerta y se encontró con un hombre vestido con un traje caro de pie en su porche, que desentonaba enormemente entre los árboles centenarios y el entorno rústico. «Señorita Carter, me llamo Garrett Cole. Represento a la empresa maderera Morrison. ¿Tiene unos minutos para hablar?». Maya mantuvo la mano en la puerta, lista para cerrarla. «¿Sobre qué? ¿Sobre esta propiedad?».
sobre una oferta, creo que le parecerá muy generosa. Sacó un maletín, lo abrió y sacó unos papeles. Llevamos muchos años intentando adquirir este terreno. Su tío abuelo siempre se mostró reacio a venderlo, pero quizá usted esté más dispuesta a negociar. Estamos dispuestos a ofrecerle $200,000 en efectivo por la propiedad. Eso está muy por encima del valor de mercado de Timberland con estas restricciones. 200,000. Hace solo una semana, eso le habría parecido todo el dinero del mundo. Ahora, sabiendo lo que había enterrado bajo el árbol, le parecía ridículo. Pero Maya no podía dejar que eso se notara. No estoy interesada en vender, dijo. Acabo de llegar. Ni siquiera he decidido aún qué quiero hacer con la propiedad. La sonrisa de Garrett se tensó. Entiendo que es repentino, pero señorita Carter, permítame ser franco. Esta tierra es remota, de difícil acceso, y tiene un uso muy limitado. No se puede urbanizar, no puede talarla con fines comerciales. Básicamente, son solo 47 acres de árboles por los que tendrá que pagar impuestos cada año. Con $200,000 podría empezar de cero en otro lugar, en un lugar con mejores oportunidades para usted y su hija. La mención de Lily hizo que a Mia se le erizara el vello. ¿Cómo sabe que tengo una hija? Es un pueblo pequeño, dijo Garrett con suavidad. La gente habla. Solo digo que una mujer joven sola aquí con una niña no está segura. Este bosque no es amable con quienes no saben lo que hacen. Los accidentes ocurren. Sería mejor para todos que aceptaras nuestra oferta y te mudaras a un lugar más adecuado. La amenaza era apenas velada. Maya sintió que la ira la invadía, superando su miedo. Salga de mi propiedad, señorita Carter. Sea razonable. Se lo he dicho. Salga de mi propiedad. El terreno no está en venta. Ni para usted, ni para nadie. Y si vuelve aquí sin invitación, llamaré al sheriff. La fachada de Garrett se resquebrajó, revelando algo más duro y peligroso debajo. Está cometiendo un error. La gente que rechaza las ofertas de Morrison Timber suele arrepentirse. Pregunte por el pueblo. Pregunte qué le pasó a la última persona que nos rechazó. ¿Es eso una amenaza? Es un hecho. Esta es su oportunidad de marcharse con dinero en el bolsillo y sin problemas. Le sugiero que la aproveche. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la dejó en la barandilla del porche. Cuando cambie de opinión, llámeme. La oferta no durará para siempre. Volvió a su todoterreno negro y se marchó, levantando polvo y grava. Maya se quedó en el porche, temblando de ira y miedo, mirando la tarjeta de visita como si fuera una serpiente. Garrett Cole sabía algo. Quizás no sobre el oro específicamente, pero sabía que había una razón. Morrison Timber quería tanto esa tierra que estaba dispuesto a amenazarla para conseguirla. Ella estaba en peligro real, y no tenía ni idea de en quién podía confiar ni qué hacer a continuación. Lo único que sabía era que el secreto que se escondía bajo el árbol ya había empezado a destruir su vida, igual que había destruido la de Emmett, igual que había destruido la de Raymond. El oro estaba maldito. Raymond lo había dicho en su carta, y Maya empezaba a creerle. Esa noche, Maya no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la observaban. Había revisado todas las ventanas 3 veces, cerrado la puerta de la cabaña con el cerrojo oxidado e incluso había arrastrado la pesada mesa de madera contra ella por si acaso. Lily percibió el miedo de su madre y se quedó cerca, acurrucada en la cama con un libro que en realidad no estaba leyendo. Alrededor de la medianoche, Maya lo oyó. El suave crujir de pasos en el suelo del bosque, moviéndose lentamente alrededor del perímetro del claro. Cogió el viejo rifle que había encima de la puerta, con las manos temblando tanto que casi se le cae. Nunca había disparado un arma en su vida. Ni siquiera estaba segura de si funcionaba, pero lo sostuvo de todos modos, apuntando hacia la puerta mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Los pasos dieron una vuelta alrededor de la cabaña, 2, y luego se dirigieron hacia la enorme secuoya. Maya se asomó por una rendija de la ventana, tratando de ver quién estaba allí, pero la luz de la luna era demasiado tenue y las sombras demasiado densas. Pudo distinguir una figura, tal vez 2, moviéndose cerca del tronco hueco. Permanecieron allí durante varios minutos y oyó el roce del metal contra la madera, como si estuvieran tratando de abrir algo. La trampilla, estaban buscando la trampilla. Maya respiraba entrecortadamente. ¿Debería salir, enfrentarse a ellos, disparar un tiro de advertencia? Pero si salía de la cabaña,
Lily se quedaría sola, vulnerable. Y si esas personas estaban dispuestas a entrar sin permiso y registrar la propiedad en mitad de la noche, no se iban a asustar por una mujer que nunca había disparado un arma. Después de lo que le parecieron horas, pero que probablemente solo fueron 20 minutos, los pasos se alejaron. Maya oyó arrancar un vehículo en algún lugar de la pista, más allá de donde podía ver. Y entonces volvió el silencio al bosque, pero ahora era un silencio diferente, amenazador y opresivo. No durmió en toda la noche. Lily tampoco. Por la mañana, Maya había tomado una decisión. Necesitaba ayuda, ayuda de verdad, de alguien que entendiera lo que estaba pasando y supiera cómo protegerlas. Harlan se había ofrecido, pero apenas lo conocía. ¿Podía confiar en él? ¿Podía confiar en alguien? Metió a Lily en el coche y condujo hasta Hollow Creek, la pequeña ciudad a unos 25 kilómetros de la propiedad. Apenas era una ciudad, solo una calle principal con una tienda, una gasolinera, un restaurante y un puñado de casas dispersas entre los árboles. La biblioteca era un pequeño edificio junto a la antigua estación de bomberos, apenas más grande que la cabaña en la que había estado viviendo. En el interior, la biblioteca olía a papel viejo y las estanterías de cedro cubrían todas las paredes, repletas de libros que parecían llevar allí décadas. Detrás del mostrador había una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en una trenza y gafas de lectura sobre la nariz. Levantó la vista cuando Mia entró, con expresión curiosa pero amable. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Espero que sí, respondió Mia. Estoy buscando información sobre la historia de esta zona, concretamente sobre una propiedad a las afueras del pueblo, la propiedad Blackwood. La expresión de la mujer cambió. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, tal vez preocupación. Debes de ser la heredera de Emmett. Había oído que alguien había heredado el lugar. Soy Dorothy Mills, bibliotecaria del pueblo e historiadora aficionada. Llevo 40 años investigando la historia local. Maya Carter, dijo Maya, tendiéndole la mano. Y sí, heredé la propiedad. Estoy tratando de entender más sobre ella, sobre EMTT, sobre por qué la gente parece tan interesada en esa tierra. Dorothy miró a su alrededor la biblioteca vacía y luego señaló una habitación trasera. Venga conmigo. ¿Qué es lo que me está preguntando? No es precisamente información que guarde en las estanterías públicas. Maya la siguió a una pequeña oficina abarrotada de archivadores y cajas de papeles. Dorothy cerró la puerta y sacó una gruesa carpeta de un cajón cerrado con llave. ¿Cuánto sabes sobre tu tío abuelo? Casi nada, admitió Maya. Solo descubrí su existencia hace unas semanas, pero sé que estuvo involucrado en algo a principios de los años 70. Algo relacionado con el oro. Dorothy arqueó las cejas. ¿Entonces lo encontraste? La cámara debajo del árbol. Maya sintió un escalofrío. ¿Lo sabes? Lo sé desde hace 30 años, dijo Dorothy en voz baja, aunque nunca lo he visto personalmente. EMTT no dejaba que nadie se acercara a ese árbol, pero él y yo teníamos un acuerdo. Necesitaba que alguien supiera la verdad por si le pasaba algo. Así que me contó la historia, toda la historia. Abrió la carpeta y extendió viejos recortes de periódico, fotografías y documentos. En 1972, hubo un gran robo de oro en San Francisco. Robaron lingotes de oro por valor de $20 millones de un vehículo blindado. Nunca se detuvo a los ladrones. El oro nunca se recuperó. La policía sospechaba de dos hermanos, Raymond y EMTT Blackwood, pero nunca pudieron probarlo. Raymond murió unos meses después, oficialmente por suicidio. EMTT desapareció. Vino aquí, dijo Mia. Vino a casa, corrigió Dorothy. Esta tierra había pertenecido a la familia Blackwood durante generaciones. El bisabuelo de MT la compró en 1889, cuando la industria maderera estaba en su apogeo, pero el anciano nunca la taló. La protegió y todas las generaciones posteriores hicieron lo mismo. Algunas personas decían que había oro en la propiedad, tal vez de la época de la fiebre del oro, pero eso era solo un rumor hasta que EMTT trajo un tipo diferente de oro. Dorothy sacó una vieja fotografía. Mostraba a un MTT mucho más joven de pie junto a la secuoya hueca, con el rostro duro y atormentado. Me dijo que lo lamentaba todos los días. Dijo que su hermano lo convenció de que podían llevar a cabo el robo, esconder el oro, esperar a que se calmara la situación y luego vivir como reyes. Pero Raymond se volvió paranoico. Pensó que los demás implicados en el robo planeaban matarlo y quedarse con su parte.
Así que se suicidó antes de que pudieran hacerlo, y MTT se quedó solo con el oro y la culpa. ¿Por qué no lo devolvió?, preguntó Maya. ¿Por qué lo escondió durante 50 años? Porque estaba aterrorizado, dijo Dorothy. No por la policía, sino por las personas a las que Raymond había temido. El robo no fue un simple hurto al azar. Fue organizado, profesional, involucró a personas con conexiones. Raymond le había advertido a Emmett que si el oro salía a la luz, ellos lo sabrían y vendrían. Así que MTT lo enterró debajo de ese árbol y nunca más lo tocó. Pasó el resto de su vida protegiendo una fortuna que no podía gastar. Maya se hundió en una silla. Sus piernas se debilitaron de repente. Y ahora es mío. Ahora es tuyo, asintió Dorothy. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? No lo sé, susurró Maya. Debería denunciarlo, ¿no? Entregarlo a las autoridades. Dorothy se quedó callada un momento y luego dijo con cautela, sin duda, esa es la opción legal. Pero debes saber que, en el momento en que lo denuncies, tu vida habrá terminado. Quizá no literalmente, pero todo cambiará. Vendrá Hacienda, las compañías de seguros, los abogados, y mantendrán ese oro bloqueado en los tribunales durante años, quizá décadas. No verás ni un centavo. Y la gente que aún recuerda ese robo, los que nunca dejaron de buscar, sabrán exactamente dónde está el oro y quién lo encontró. Nunca volverás a estar a salvo. Ahora no estoy a salvo, dijo Maya. Anoche había gente en mi propiedad. Morrison Timber me ofreció $200,000 para que me fuera. Alguien ya me está vigilando. Dorothy asintió lentamente. Morrison Timber lleva queriendo esa tierra desde los años 80, no por los árboles, aunque les encantaría talarlos. La quieren por una vieja leyenda. Antes de la época de Emmett, en la década de 1890, había un magnate sin escrúpulos llamado Cornelius Morrison, que poseía la mayoría de los derechos madereros de la región. Era corrupto, despiadado, amasó una fortuna explotando a los trabajadores y destruyendo los bosques. Pero cuando murió en 1903, toda su fortuna personal desapareció. Millones de dólares en oro y efectivo simplemente se esfumaron. Algunos decían que sus trabajadores lo habían robado, lo habían matado y se habían llevado su dinero. Otros decían que lo había enterrado en algún lugar de sus tierras antes de morir, paranoico con los bancos y preocupado por sus enemigos. La propiedad Blackwood, suspiró Mia, formaba parte del imperio maderero original de Morrison, confirmó Dorothy. El bisabuelo de EMTT la compró en una subasta tras la muerte de Morrison. Si Morrison realmente enterró un tesoro en esas tierras, lleva allí más de 120 años. La Morrison Timber Company, fundada por el nieto de Cornelius, ha estado intentando recomprar esa propiedad desde entonces. Convencido de que la fortuna del anciano sigue enterrada en algún lugar de esas 47 acres, la mente de Mer se aceleró. Así que podría haber dos tesoros distintos. El oro que robó MTT y algo que enterró Morrison. O, dijo Dorothy con cautela, alguien podría pensar que solo hay uno, y que el oro de EMTT es en realidad el oro de Morrison, que el robo fue solo una tapadera, y que el verdadero tesoro ha estado allí todo el tiempo. Eso es una locura, dijo Mia. ¿Lo es? Piénsalo. EMTT roba 20 millones en oro en 1972, pero tú has contado lo que hay debajo de ese árbol. ¿Cuánto hay? Maya dudó y luego dijo en voz baja, 563 kil a los precios actuales, tal vez entre 35 y 40 millones de dólares. La expresión de Dorothy no cambió, casi el doble de lo que se robó en el atraco. Así que, o bien el oro se ha revalorizado mucho más de lo esperado, o hay más oro ahí abajo del que EMTT puso allí. Y si eso es cierto, entonces tal vez el tesoro de Morrison sea real y EMTT lo encontrara cuando escondía su propio oro. Quizás por eso nunca se marchó. Por eso vigilaba ese árbol con tanta ferocidad. No solo protegía lo que había robado, protegía lo que había encontrado. Las implicaciones marearon a Mia. Si Dorothy tenía razón, entonces el oro debajo del árbol no era solo mercancía robada de un atraco de hace 50 años. Era potencialmente una fortuna de 120 años que nunca se había reclamado, nunca se había denunciado, nunca se había relacionado con ningún delito que no hubiera prescrito hacía mucho tiempo. Pero eso es solo una teoría, dijo Maya. No podemos demostrarlo.
No, Dorothy asintió. Pero es una teoría que podría mantenerte a ti y a tu hija con vida. Si Morrison Timber cree que tienes el oro de sus antepasados, no pararán hasta conseguirlo. Pero si puedes demostrar que el oro ha estado allí desde antes del robo de MTT, que es legalmente tuyo por herencia y por haberlo descubierto en tu propia propiedad, entonces podrías tener un reclamo real. ¿Cómo lo demuestro?, preguntó Maya desesperadamente. Dorothy se levantó y sacó otra carpeta de su armario, encontrando pruebas de que Cornelius Morrison enterró oro en esa propiedad antes de morir. Y creo que sé por dónde empezar a buscar. Pero Maya, tienes que entender algo. En el momento en que emprendas este camino, no solo estarás luchando contra Morrison Timber, estarás luchando contra la historia, contra familias poderosas, contra personas que llevan generaciones buscando ese tesoro. Te convertirás en un blanco que nunca podrás eliminar. Ya soy un blanco, dijo Maya, endureciendo su voz. Vinieron a mi propiedad en medio de la noche. Me amenazaron. Saben lo de mi hija. Ya no puedo permitirme en el lujo de dar marcha atrás. Tengo que luchar y tengo que ganar por Lily, por nosotros. Dorothy la observó durante un largo rato y luego asintió con algo parecido al respeto en los ojos. Entonces será mejor que nos pongamos manos a la obra, porque si Morrison Timber ya está haciendo movimientos especulativos, no tenemos mucho tiempo en los próximos 3 días. Maya apenas durmió. Dividió su tiempo entre proteger a Lily, investigar con Dorothy en la biblioteca e intentar proteger la propiedad contra intrusiones cada vez más atrevidas. 2 veces más oyó vehículos en la pista por la noche. Una vez encontró marcas de neumáticos recientes cerca del árbol hueco. Alguien estaba vigilando, sondeando, buscando puntos débiles. Harlan apareció al tercer día con su camioneta entrando ruidosamente en el claro alrededor del mediodía. Salió lentamente, con el rostro serio. He oído que ha habido problemas por aquí. ¿Cómo te has enterado?, preguntó Maya con sospecha. Porque yo también he estado vigilando, dijo Harlan sin rodeos. No para hacerte daño, sino para asegurarme de que estás a salvo. Te dije que era amigo de MT. Sé lo que él protegía, o al menos tenía mis sospechas, y sé que ahora tú lo estás protegiendo. La pregunta es, ¿lo estás haciendo bien? Maya tomó una decisión en una fracción de segundo. Necesitaba aliados, aliados de verdad, gente que conociera esta tierra y a estas personas. Entra, dijo en la cabaña, enviando a Lily a jugar fuera, a la vista de las ventanas. Maya le contó a Harlan todo sobre el oro, sobre el robo, sobre la teoría de Dorothy del tesoro enterrado de Morrison, sobre los visitantes nocturnos y las amenazas de Morrison Timber. Observó atentamente su rostro en busca de cualquier signo de codicia o traición, pero solo vio una comprensión sombría. Me lo preguntaba, dijo Harlan cuando ella terminó. Y MTT nunca hablaba de ello, pero a veces ponía una mirada como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Y patrullaba ese árbol todas las noches sin falta, lloviera o hiciera sol, durante 50 años. Ese no es el comportamiento de un hombre que protege los derechos de Tala. ¿Me ayudarás?, preguntó Maya. No puedo hacerlo sola, no sé cómo. Harlan se quedó callado durante un largo rato y luego asintió. Te ayudaré, pero no porque quiera una parte de ese oro. No la quiero. Tengo 83 años. Tengo suficiente dinero para vivir hasta que muera, lo que probablemente no tardará mucho. Te ayudaré porque EMTT era mi amigo y porque una mujer y una niña no deberían verse amenazadas por hombres que creen que el dinero les da derecho a tomar lo que quieren. Maya se sintió aliviada. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo Har, porque lo que viene ahora va a ser lo más difícil que hayas hecho nunca. Vamos a tener que hacerles creer que no hay nada en esta propiedad que merezca la pena llevarse. Vamos a tener que esconder ese oro tan bien que, aunque destrocen este lugar, nunca lo encontrarán. Y luego tendremos que esperar a que se vayan hasta que podamos averiguar cómo reclamarlo legítimamente. ¿Cómo?, preguntó Maya. Harlan puso una expresión severa, siendo más inteligentes y más duros que ellos, convirtiéndote de una víctima en alguien a quien temen enfrentarse, enseñándote a sobrevivir aquí fuera, a proteger lo que es tuyo, a convertirte en la guardiana que fue Emmett. ¿Crees que puedes hacerlo? Maya pensó en Lily, en la vida que habían dejado atrás, en el futuro que el oro podía comprar.
Pensó en Emmett solo durante 50 años, cargando con su culpa y su secreto. Pensó en su propia madre, que había muerto agotada y pobre, trabajando hasta la muerte, por una hija que había terminado siendo pobre de todos modos. No más. No más huir. No más tener miedo. No más dejar que otras personas decidieran su destino. Sí, dijo Maya, con voz firme y fuerte por primera vez en años. Enséñame. Y así comenzó la transformación de Maya. Harlan venía todos los días para enseñarle a disparar el rifle, a moverse silenciosamente por el bosque, a leer huellas y señales de intrusión. Dorothy traía documentos y mapas, ayudando a Maya a construir un caso sobre el origen del oro que pudiera sostenerse en los tribunales. Juntos, idearon un plan para trasladar el oro de la cámara bajo el árbol a un nuevo escondite, un lugar donde nadie pensaría en buscar. Les llevó 2 semanas de trabajo agotador, trasladando los lingotes en pequeños lotes a altas horas de la noche, enterrándolos de nuevo en una docena de lugares diferentes a lo largo de las 47 acres, creando un mapa del tesoro que solo Maya sabía leer. Dejaron algunos lingotes en la cámara original, lo justo para que, si alguien los encontraba, pensara que eso era todo lo que había. Y luego esperaron. Maya dejó de parecer una víctima. Ahora caminaba por la propiedad con confianza, con los rifles colgados al hombro, mirando a los ojos a cualquiera que se acercara por el camino, con una fría evaluación en lugar de miedo. Se corrió la voz por Hollow Creek de que AMTT no iba a ir a ninguna parte, no iba a vender, no tenía miedo. Morrison Timber hizo 2 ofertas más, cada una más alta que la anterior, y ambas fueron rechazadas sin negociación. Y durante todo ese tiempo, Maya protegió a Lily, la mantuvo cerca, le enseñó a ser valiente sin enseñarle a ser imprudente. Su hija la veía transformarse, aprendía que las madres podían ser guerreras cuando era necesario, que proteger a la familia significaba a veces plantar cara ante adversidades imposibles. Maya Carter ya no era una madre soltera en apuros, que apenas sobrevivía. Se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, algo más fuerte, algo peligroso para cualquiera que amenazara lo que era suyo, la guardiana de la secuoya hueca y todos sus secretos, y que Dios ayudara a cualquiera que intentara quitárselo. El enfrentamiento se produjo una fría mañana de octubre, 6 semanas después de que Maya descubriera el oro. Estaba cortando leña detrás de la cabaña cuando oyó los vehículos, no 1 o 2, sino al menos 5, retumbando por la pista en convoy. Instintivamente, su mano se dirigió al rifle que estaba apoyado contra la pared de la cabaña y llamó a Lily para que entrara inmediatamente. A través de los árboles, los vio acercarse, SUV negros y un camión de la Morrison Timber Company, aparcados en semicírculo para bloquear cualquier vía de escape. Al menos una docena de hombres salieron del vehículo, encabezados por Garrett Cole, que había sustituido su caro traje por ropa de trabajo y había perdido por completo su fachada amistosa. «Señorita Carter», gritó, y su voz resonó en todo el claro. «Tenemos que hablar ahora mismo». Maya se mantuvo firme, con el rifle en la mano, pero sin levantarlo. «Todavía no, estás invadiendo propiedad privada. Te dije que esta propiedad no está en venta. Se acabaron los juegos», dijo Garrett, acercándose flanqueado por 4 hombres. «Sabemos lo que hay debajo de ese árbol. Sabemos lo del oro y sabemos que no te pertenece». El corazón de Maya latía con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. «No sé de qué estás hablando». Garrett se rió con frialdad y humillación. «¿En serio? ¿Vas a quedarte ahí parada y mentir? Llevamos semanas vigilando esta propiedad. Te hemos visto a ti y a ese anciano moviendo cosas por la noche. Sabemos que encontrasteis el alijo de AMTT. Ese oro pertenece a Morrison Timber. Se lo robaron a nuestro fundador hace más de 100 años y vamos a recuperarlo. Puedes hacerlo por las buenas o por las malas. Pero, en cualquier caso, nos llevaremos lo que es nuestro. No tienes pruebas de que haya oro», dijo Maya. «E incluso si hubiera oro en esta propiedad, me pertenecería por herencia legal. No tienes ningún derecho. Nosotros lo tenemos todo». Garrett estalló. Sacó una carpeta y la tiró al suelo entre ellos. «Son documentos que prueban que Cornelius Morrison enterró su fortuna personal en algún lugar de estas tierras antes de morir. Eso lo convierte en propiedad de Morrison, no de Blackwood. La tierra puede ser tuya, pero todo lo que se enterró antes de que tu familia la comprara nos pertenece.
Así que esto es lo que va a pasar. Nos dirás dónde está el oro, todo, y lo tomaremos a cambio. No presentaremos cargos por ocultar propiedad robada. Podrás conservar tu tierra y salir limpio. ¿Y si me niego?, preguntó Maya, aunque ya sabía la respuesta. La sonrisa de Garrett era depredadora. Entonces tomaremos el oro de todos modos, y tú y tu hija tendrán un accidente muy desafortunado. Propiedades remotas como esta. Pueden ocurrir cosas terribles. Incendios, animales salvajes, gente que desaparece en el bosque. Tragedias realmente, pero inevitables. La amenaza contra Lily hizo estallar algo dentro de Maya. El miedo que había sido su compañero constante durante semanas se transformó en una ira ardiente. Levantó el rifle y apuntó directamente al pecho de Garrett. «Salgan de mi propiedad ahora mismo». Los hombres detrás de Garrett buscaron sus propias armas, pero una voz resonó desde el árbol, vieja pero autoritaria. «Yo que tú no haría eso». Harlan salió del bosque, rifle en mano, situado en un terreno más elevado con un tiro claro a todo el grupo. Y no estaba solo. Dorothy salió de detrás de otro árbol, sosteniendo lo que parecía un viejo rifle de caza, con sorprendente destreza. Luego vinieron otros. Pete, de la tienda general, el ayudante del sheriff que Maya había conocido en la ciudad, incluso el joven Marcus, que trabajaba en la gasolinera. 7 lugareños, todos armados, todos colocados estratégicamente alrededor del claro. «Esto es propiedad privada», dijo Harlan con calma, «y estás amenazando a una mujer y a un niño. Eso es algo que no toleramos en Hollow Creek. Así que tienes unos 10 segundos para volver a esos vehículos y marcharte. O empezaremos a tratarte como a los criminales que sois». La cara de Garrett se sonrojó por la ira y por algo que parecía auténtico miedo. «Estás cometiendo un gran error, viejo. Morrison Timber tiene abogados que os destruirán a todos y cada uno de vosotros». «Probablemente», asintió Heron, «pero eso llevará años y estarás muerto en unos 5 segundos si no empiezas a caminar. Tú decides». El enfrentamiento duró una eternidad. Maya podía ver a Garrett calculando, sopesando sus opciones, mirando a los lugareños armados con creciente incertidumbre. Finalmente, dio un paso atrás. «Esto no ha terminado, ni mucho menos. Volveremos con las autoridades, con órdenes judiciales, con todo lo que necesitemos para recuperar lo que es nuestro». «Estoy deseándolo», exclamó Dorothy con dulzura. «Estoy segura de que a los periódicos les interesará mucho saber cómo Morrison Timber envía a hombres armados para amenazar a madres solteras. Una gran publicidad para su empresa». Garrett y sus hombres se retiraron a sus vehículos. La caravana se alejó, levantando polvo y furia, pero se marcharon. Las piernas de Maya casi se le doblan por el alivio. Bajó el rifle con manos temblorosas. «Gracias», susurró a Harron y a los demás. «No sé cómo supisteis que tenía que venir, pero gracias. Dorothy nos llamó anoche», dijo Pete, bajando su arma. «Dijo que podría haber problemas esta mañana. Llevamos observando desde el árbol desde el amanecer». Dorothy se acercó con expresión seria. «Volverán, Maya, con abogados, jueces y documentos legales. Te hemos ganado tiempo, pero la verdadera lucha no ha hecho más que empezar. ¿Estás preparada para ello?» Maya miró hacia la cabaña, donde Lily observaba a través de la ventana. La cara de su hija estaba pegada al cristal, con los ojos muy abiertos por el miedo, y algo